El título de la prédica de hoy le hemos puesto anemia espiritual. La anemia espiritual entre los cristianos hoy está destruyendo la iglesia. La razón es que la mayoría de los miembros de la iglesia están desnutridos y no conocen a Dios. Y no lo digo por ustedes, pero sí lo digo en general por el gran bulto que es la iglesia del Señor, entre comillas. Todos ustedes saben que la anemia puede ser aguda, puede ser crónica, y la razón de ello es la falta o la carencia de nutrientes adecuados en la alimentación. Nosotros podemos alimentarnos, pero hay diferencia entre alimentarnos y nutrirnos. Y cada uno de nosotros, por razones diferentes, necesitamos a veces más de la palabra de Dios. Hay anemias agudas y hay anemias crónicas. Las anemias agudas es cuando nosotros nos desgastamos por una situación especial, por una prueba, por una aflicción, por un problema serio en la vida de cada uno de nosotros. Eso nos hace que literalmente nos desangremos nosotros y nuestras fuerzas mengüen si nosotros no tenemos el cuidado de venir y agarrar la palabra de Dios y alimentarnos con ella de una manera intensiva, como que si fuera una transfusión masiva de sangre. Eso es lo que necesitamos nosotros cuando nos encontramos en esa posición, en esa situación difícil en la vida de cada uno de nosotros. Y por supuesto hay anemias crónicas. Anemia crónica es aquella en la cual el ser humano, llamémosle el hermano, el cristiano, no se alimenta adecuadamente, no se nutre de la palabra de Dios, sino de vez en cuando se conforma con simplemente unas migajas. Isaías 5:13 dice: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. Por esto va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento, por falta de juicio, por falta de entendimiento. Dice, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros la queja de muchos hermanos que dicen, es que no encuentro a Dios, es que Dios no me responde? ¿Dónde estás tu Dios cuando clamo a ti? Bueno, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice el Señor, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Y esa es una queja que Dios nos está señalando a cada uno de nosotros. Por cuanto yo estoy rechazando el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, dice el Señor, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire qué implicación más seria tiene esto, ¿ya? Por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Y dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, ¿ya? Para que no seas mi sacerdote. Cada uno de nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros somos llamados a ejercer ese poder y esa autoridad que Dios ha delegado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Somos merecedores? Muchas veces no somos merecedores, pero si Él dice que yo soy su rey y su sacerdote, ¿quién soy yo para decirle, Señor? No, de ninguna manera, sino simplemente de una manera lo más digna posible decir, Señor, tomo esta autoridad de rey y de sacerdote que tú estás poniendo sobre mi vida. Amén. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Miren, queridos hermanos, esto es realmente un pasaje muy, muy serio, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no podemos o hemos escuchado la queja de muchas familias que ¿dónde están sus hijos? ¿Por qué? Andan perdidos en el mundo. ¿Por qué no han tenido esa hambre y esa sed de Dios? ¿Por qué no se congregan con sus padres muchas veces en la iglesia? ¿Y por qué no siguen los caminos temerosos de Dios? ¿Ya? ¿Por qué? Muchas veces la culpa la tenemos nosotros, los padres, porque no hemos instruido al niño en sus caminos desde pequeños, dice, para que cuando fueren grandes no se aparten de ellos. ¿Qué temor nos debería entonces causar estas advertencias? La falta del conocimiento de Dios de su pueblo. Es su lamento de Él contra nosotros. Y no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestros hijos también. No podremos justificarnos y alegar ignorancia cuando tengamos que dar cuentas delante del Señor. Mi pueblo perece, mi pueblo es destruido, mi pueblo es cautivo. Están muertos de hambre
y están sedientos y anémicos, es la queja de Dios contra su pueblo, más en estos últimos tiempos. El remedio entonces es el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Necesitamos entonces nosotros ese hierro, que es la palabra de Dios, para que todo nuestro organismo funcione correcta y adecuadamente. De lo contrario, caminaremos nosotros famélicos, caminaremos cansados, caminaremos sin fuerzas, caminaremos con aquel pensamiento de que no soy capaz. Dice la palabra de Dios, diga al fuerte, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Llamando a las cosas entonces que no son, como que si sí fueran, dice la palabra de Dios. Eso es fe, queridos hermanos, ¿ya? El gran apóstol Pablo hizo esta declaración luego de su conversión. Filipenses 3, del 7 al 10. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Miren qué pensamiento y qué propósito en este hombre, ¿ya? Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a él, esta era la máxima de Pablo, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Miren realmente si nosotros no deberíamos de seguir este ejemplo del apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles realmente en la fe de Dios. Conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegar a ser como él. Ese es el anhelo y el propósito que debería de existir en el corazón de un verdadero creyente, de un verdadero hijo e hija de Dios. Aquellos que tienen esa hambre y aquellos que tienen esa sed de él. Creo que si realmente queremos conocer a Dios, entonces intentaremos modelar nuestra vida según las normas que Él está y dejó escritas en su palabra. Proverbios 4:20, me encanta este pasaje. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos eso, entonces dice, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Por qué estamos afligidos? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos debilitados? Aquí tenemos la respuesta entonces y el remedio a esa situación. Una persona que conoce al Dios de la Biblia comenzará de alguna manera a desear parecerse a Él, pensar como Él, hablar como Él, servirle a Él y tratar de agradarle a Él por sobre todas las cosas. Dejo mis propósitos, dejo mis intereses y antepongo los deseos y los propósitos y los mandamientos de Dios en mi vida para que yo los obedezca de la misma manera como hizo Pablo. Conocer a Dios no es algo natural, aunque todos percibimos en su creación la perfección de Dios. Pero este proceso de conocerle a Él demanda de nosotros un esfuerzo y un sacrificio. Si nosotros queremos realmente algo, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. No pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia, dice el dicho, ¿correcto? Todos estamos de acuerdo con ellos, ¿ya? Si nosotros queremos realmente hacer una cosa buena, en medicina nosotros decimos una buena curación va a doler, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Tenemos nosotros que pagar un precio, tenemos nosotros que tener un sacrificio por comer más de la palabra de Dios, por conocerle más a Él, por desear entender cuál es el propósito de Dios en su creación. Segunda de Pedro 1:5. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, dice. Conocimiento.
Por esta razón también obrando con toda diligencia, con toda prontitud, con todo empeño, con todas las fuerzas, añadan a su fe lo que yo creo. Hay un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que yo tengo que añadirle entonces a esa virtud, a esa integridad, a esa honradez, al caminar bien delante de Dios? Conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios, queridos hermanos. De el Dios todopoderoso que nos dejó en esta hermosa Biblia todo lo que Él es para que nosotros le conozcamos, para que nosotros nos deleitemos con Él. No es verdaderamente o no debería ser un sacrificio, un dolor venir y sentarse delante de la palabra de Dios y comer de ella. Realmente cuando nosotros hagamos eso, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Siempre les he dicho yo a ustedes, la vida espiritual funciona completamente diferente de la vida natural. En la vida natural, mientras menos como, más hambre me da. En la vida espiritual, mientras menos como yo de la palabra, menos hambre me da. Menos deseos tengo yo de buscar a Dios. Menos deseos tengo yo de orar. Menos deseos tengo yo de ir a su palabra. Menos deseos me darán de congregarme delante de Él. Eso se llama anemia y se llama anemia espiritual. ¿Ya? Recordemos entonces que la salvación es solo el inicio de la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Pero después, ¿qué pasa? Agregar algo después sumará o restará de nuestra existencia en la eternidad. ¿Cómo están tus coronas? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás tú trabajando para el Señor? ¿Estás tú dándole gloria a Él? ¿Estás tú compartiendo las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que están rodeándote? ¿Eres tu luz? ¿Eres tu sal en el lugar donde Dios te puso y te ha colocado? Con una razón y con un propósito que muchas veces no lo entendemos o no lo ejercemos, ese poder y esa autoridad que tenemos como reyes y como sacerdotes del Dios Todopoderoso. Este requisito entonces excluirá desgraciadamente a muchos que no están dispuestos a ellos. Y la mayoría no llegará tan lejos en la vida cristiana. Qué triste, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos a cuenta con Dios. Job 22, 21, y me encanta este pasaje, dice: cede ahora y haz la paz con Él, así te vendrá bien. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Cede ahora. ¿Qué es lo que tienes que ceder? Tus deseos y tus propósitos, tus propios intereses, tu propia agenda. Cede ahora y haz la paz con Él. Ya, ven delante del Señor y dile: Señor, he estado lejos de ti. Señor, perdóname porque he caminado por mi propia cuenta. Haz la paz con Él y así te vendrá bien. Les voy a leer varias versiones del mismo pasaje de diferentes Biblias. Dice: ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Esta es la versión Dios habla hoy. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Otra versión: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Reina Valera. Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Qué quiere decir? Él nos está diciendo: andabas muy lejos, andabas distraído, andabas lejano, pero Él nos está invitando a que volvamos ahora en amistad con Él. ¿Para qué? Para que tengamos paz y por ello nos vendrá bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice su palabra. ¿Por qué andamos atribulados entonces? Aquí está el remedio. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Otra versión: deja de disputar con Dios. Miren qué bonita esta versión. Deja de disputar, deja de pelear, deja de quejarte en contra de Dios. Ponte de acuerdo con Él y al fin tendrás paz. Su favor te rodeará solo con reconocer tu error. ¿Cuántas veces no le echamos nosotros la culpa al Señor? Cuando somos nosotros los que estamos peleando con Él continuamente y no nos ponemos de acuerdo con Él. Y esa es la razón por la cual no tiene paz nuestro corazón. Si nosotros hacemos eso, entonces su favor nos va a rodear con solo reconocer nuestro pecado y nuestro error. Nueva Biblia Viva. Luego, otra versión dice: sométete a Dios
y tendrás paz, entonces te irá bien. Nueva traducción viviente. Y la última, familiarízate ahora con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Qué quiere decir familiarizarse? Estar cercano, ser amigo, tener amistad con el Señor. Familiarízate con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos ese bien, esa paz en nuestros corazones? Esa prosperidad que muchas veces nosotros andamos como loquitos persiguiéndola. Pero dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. De tal manera que si nosotros caminamos rápido, nos van a alcanzar. De tal manera que si nosotros corremos, nos van a alcanzar cuando nosotros estemos en paz con Dios. Amén. Familiarízate, sométete, deja de disputar, vuelve en amistad, ponte en paz. Cede ahora y haz la paz con Él y así te vendrá bien. Sinónimos todos estos. ¿Entendimos todos? Amén. ¿Cómo entonces podemos familiarizarnos con Dios? Es la pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos. Hay varias formas. Número uno, a través del conocimiento de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda Escritura es inspirada por Dios. No tenemos que tener ninguna duda. Número uno. Dos, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, es importante que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, nos veamos en ella como un espejo que nos está hablando. Quiere decir entonces que lo primero que va a hacer la palabra de Dios es hablarnos a nosotros y a nuestro corazón cuando nosotros estemos en paz, sosegados, meditando en su palabra. Por consiguiente, entonces nosotros podríamos leer e interpretar este versículo de la Biblia como toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en justicia, la justicia de Dios. Amén. Tenemos que aprender entonces a leer e interpretar la palabra de Dios. Nos habla de primero a cada uno de nosotros. Amén. Y eso lo vemos nosotros en Santiago 1, donde está 22 y 23. Y nos dice así, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Vemos entonces cómo nos aclara la palabra de Dios. Si esto es así, entonces deberíamos aprender o tratar de aprender la mayor cantidad de las Escrituras, dado que todas las Escrituras tienen un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos necesidad de trabajo, vamos a la palabra. Tenemos necesidad de curación de una enfermedad, vamos a la palabra. Tenemos una aflicción, vamos a la palabra. Aquí está la cura de todos los males de la humanidad. Cuando nosotros, y más rápido lo entendamos, entonces nosotros vamos a caminar en salud y en prosperidad divina. Amén. Job 22:22 dice, recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. En otras palabras dice, deja que Él te instruya y grábate en la mente sus palabras. Qué lindo, ¿no? Nos vamos a dejar que Él nos instruya. Amén, amén. ¿Están despiertos? ¿Me están siguiendo todavía? Amén. Bueno, amén. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cuántos de nosotros no le decimos al Señor continuamente, ayúdame Señor, no quiero pecar más contra ti? Perdóname Señor por mi debilidad.
Perdóname, Señor, porque hoy caí nuevamente. Bueno, dice la palabra, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pronto llegará el momento en el cual el sistema del mundo juzgará a un cristiano y le va a rebatir acerca de la verdad de la Biblia y su autoridad, y tratará de hacer burla de ella y burla nuestra. Vemos cuán importante es y será estar firme en el conocimiento de la Biblia como la verdad absoluta. Éxodo 14:13, Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. ¿Se recuerdan de este pasaje? Era cuando el pueblo de Dios estaba enfrente del mar y detrás de ellos venía el ejército de Faraón para matarlos y para destruirlos. Atemorizados entonces todo el pueblo le dice, para esto nos has traído acá. Y viene Moisés y se acerca delante del Señor y le dice, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué me preguntas a mí qué hacer? Dice, ¿qué tienes en tu mano? Levanta tu vara, dice, ¿ya? Y habla para que este mar se abra en dos. Por eso en ese momento entonces Moisés le dice al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. El Señor peleará por ustedes. No estamos solos en este mundo, queridos hermanos. Tenemos el poder de su Santo Espíritu abrigando nuestro corazón, cuidándonos, instruyéndonos, guiándonos, orientándonos y aconsejándonos todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer entonces es ser sensibles a su voz, aprender a escuchar su voz con toda la claridad de tal manera que no haya confusión en nosotros. ¿Eres tú? ¿Son mis pensamientos? ¿Son las palabras del enemigo que está poniendo en mi mente y en mi corazón? Tenemos nosotros que aprenderlo. En ese susurro apacible, Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros cuando nosotros tengamos el propósito entonces de escucharle a Él. Amén. Entendamos que simplemente el ser miembro de una iglesia no es suficiente para calificarlo a uno de ser un buen cristiano y de conocer a Dios. Solo por asistir, no, queridos hermanos, ya. No podemos conocer a Dios más de lo que conocemos sus escrituras. Si no conoces las escrituras, entonces no conoces a Dios. Cuando llegue el día, nos resultará muy difícil convencer a Dios de por qué no conocíamos su palabra, la que ha estado disponible para nosotros por más de 2000 años. Si no lo conocemos es porque no queremos conocerlo y porque nuestro interés y nuestro amor por Él es muy indiferente. Esa es la mera verdad. Esa es la anemia espiritual que les he estado tratando de explicar. ¿Será difícil entonces venir a agarrar la palabra de Dios todos los días? Una vez al día por lo menos, 2 veces al día mejor, 3 veces al día, excelente. Amén. Jeremías 29, 13 y 14. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, dice la palabra. Y luego continúa el versículo y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Amén. Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando tengamos nosotros ese deseo y ese propósito en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros le busquemos de todo corazón, dice la palabra, me dejaré hallar. Miren qué hermoso es nuestro Padre Celestial, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Detengámonos en esto. Cuando me busquen de todo corazón, ello sería como contener la respiración bajo el agua y llegar al punto en que no debemos tomar aire incluso si mueres. Eso quiere decir con todo tu corazón, estar dispuesto a llegar hasta lo último realmente. No importa qué, pero yo lo voy a lograr, yo lo voy a conseguir porque ese es el deseo ardiente de mi corazón. Eso quiere decir con todo tu corazón. ¿Conocemos nosotros a Dios de esa manera como Pablo lo llegó a conocer? Me dejaré hallar, dice la palabra. Dios se pondrá a tu disposición. Y qué grandiosa invitación la que Él nos está haciendo esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para restaurar tu bienestar.
¿Cuántos no anhelamos un bienestar en nuestras vidas? Una prosperidad shalom. La prosperidad shalom es aquella prosperidad en la cual nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras finanzas y todo nuestro ser y todo lo que está alrededor va caminando alineado de la palabra de Dios, sin tumbos, sin contratiempos, sin dificultades, sin problemas. Y uno puede decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas esas bendiciones vendrán sobre nuestras vidas y nos van a alcanzar. Entonces, ¿cuántos de nosotros no queremos eso, queridos hermanos? Vivir en esa paz, shalom con el Señor. Job 23:12. Dice Job, del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Esta era la prioridad de Job. ¿Se recuerdan ustedes cómo define Dios delante de Satanás a Job? Mi siervo Job. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos o anheláramos que el Señor se exprese de nosotros, mi siervo, mi sierva? Amén. No como nosotros lo decimos muy coloquialmente, sino de la manera en que Dios quiere decírnoslo personalmente a cada uno de nosotros. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Uno de los pasajeros de un barco se acercó con el capitán y le dijo, supongo que usted sabe dónde están todas las rocas y bancos de arena. A lo que el viejo capitán le contestó, no, eso sería una gran pérdida de tiempo, pero sí sé dónde están las aguas profundas. Es ahí donde nosotros tenemos que navegar, en las aguas profundas del conocimiento y de la palabra de Dios. Muchas veces no necesitamos saber todo acerca de la teología o de la historia de la iglesia. Lo que más nos interesa es estar bien asidos de la mano de Dios, porque sin Él nada realmente valioso y eterno podemos nosotros hacer. Eso es entonces entender y caminar en las aguas profundas. Cuando Ezequiel comenzó a caminar en el río, ¿ya? El agua le llegaba a los pies, a los tobillos, a las rodillas, a los muslos, y se sumergió él en esas aguas. ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje? Bien, ¿cuán dispuestos estamos a dedicar el tiempo que sea necesario para familiarizarnos con Dios? A través de los sermones también podemos familiarizarnos con Dios. Dios pone un gran énfasis en la predicación y los sermones. La palabra predicación se usa 27 veces en la Biblia y deberíamos nosotros valorar mucho la predicación de sermones en nuestra lista de lo que le agrada a el Señor. Cuando asistes a un servicio, ¿escuchas o duermes? Meditas, pero no en la palabra ni en el sermón, sino en tu sueño. ¿Sueñas despierto? ¿Te sientas aquí y planificas tu semana? ¿Planeas el almuerzo del domingo? ¿Resuelves los problemas de tu negocio? ¿O quizá estás planificando tus vacaciones o tu viaje de negocios? Nos pasa, ¿correcto? ¿Nos identificamos nosotros con ese pasaje con mucha frecuencia? Ay, qué aburrido está el sermón, qué aburrido está esa prédica. No, eso no es lo que yo quería escuchar. Toda predicación tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros si aprendemos a escuchar con oídos espirituales. Y si disponemos nuestro corazón sobre todas las cosas, ¿ya? Si realmente escuchamos la predicación del servicio, tomas notas mentales, luego reflexionas y dejas que penetren en tu intelecto espiritual, entonces Dios usará los sermones para dirigirnos y movernos en una dirección determinada. Todos y cada uno de nosotros necesitamos entonces también de las prédicas que nos van a instruir. Espero yo que esta prédica les esté instruyendo. Amén. Bien, a través del sacrificio o del sufrimiento también Dios nos va a enseñar. De la manera en que Job llegó a conocer a Dios a través del dolor, al final él terminó diciendo, y vamos a Job 42, 1 a 6. Si alguien sufrió realmente fue Job, ¿no? Y en nada pecó, dice la escritura, ¿ya? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire qué confesión más sincera que venía de lo profundo de su corazón. Él creía que conocía a Dios. Él creía que él no merecía realmente esa prueba tan difícil por la cual él estaba pasando. Y sus amigos venían y le acusaban una y otra vez sin ningún tipo de gracia ni misericordia. Cuando nosotros tenemos que aconsejar a alguien, cuando nosotros tenemos que acompañar a alguien, seamos muy juiciosos de lo que nosotros decimos. Más vale que nosotros simplemente callemos y acompañemos que nosotros hablemos y lastimemos. Amén. Él llegó a entender entonces a través de toda esa prueba tan difícil y de ese sufrimiento que él oyó, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando él caminaba rectamente delante de Dios, pero él llegó a comprender más del amor y de la grandeza y de la misericordia de Dios. Amén. Por eso entonces él dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Porque él se había atrevido también a juzgar a Dios y él había literalmente retado, si tú me llamaras a tu trono, yo defendería mi causa. Bien, el conocimiento de Dios requiere una meditación de su palabra y sacrificio por parte de cada uno de nosotros los creyentes. Pablo está dándonos el ejemplo en el pasaje de 2 de Corintios 11, 23 al 27. ¿Son servidores de Cristo? Hace él esa pregunta. ¿Somos servidores de Cristo? Hago yo esa pregunta. Yo más, dice Pablo, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo y en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¿Lo darías todo como Pablo lo dio? O a la primera de cambio venimos nosotros y decimos, no, esto está muy difícil, mejor me voy, esto no me conviene. ¿Cuántas veces hemos visto eso en la realidad, en la vida de muchas gentes que se han tratado de acercar a Dios, pero se habían acercado con propósitos completamente equivocados? No con el deseo y con el anhelo de conocerle y de llegar a amarle a Él, sino con el propósito y con el deseo de mi bienestar, mi prosperidad, mi seguridad, mi sanidad. Examinemos nuestro corazón. Hoy es un buen día para examinar el corazón de cada uno de nosotros y conocer cuáles son los propósitos por los cuales yo estoy escuchando hoy pacientemente esta prédica. Pero Dios te está hablando, no soy yo. Amén. El doctor Tom Wallace dijo una vez, los cristianos deben mantener a Dios en deuda con ellos. Wow. Esto solo puede lograrse mediante nuestro propio sacrificio hacia Él y para Él. Esto solo puede lograrse gastándose uno mismo para Dios. Nadie podrá conocer mucho a Dios desde un sillón. Nadie conocerá mucho a Dios sin algún tipo de sacrificio, dolor, sufrimiento, prueba o disciplina. Amén. Hebreos 12, 5 al 8 dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Diga, el Señor me ama y me disciplina a veces. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Digan, yo soy hijo verdadero de Dios. Amén. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Amén. Cuando nosotros nos encontremos entonces en esas pruebas,
en esas disciplinas del Señor, no nos lamentemos, no nos quejemos delante de Él y le digamos que pase de mí esta copa, sino dile, Señor, dame fuerzas para yo tomar mi copa, para yo tomar mi cruz y seguirte día con día. ¿Por qué? Porque al final dice, da fruto apacible de justicia en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Esto se debe a que Dios es un Dios de sacrificio. Él dio el sacrificio más grande que cualquiera pudiera dar, su único Hijo. Amén. Dios nos habla también a través del servicio y de la relación. Trabajar con y para Dios trae consigo una alianza, un pacto, ¿ya? Y nosotros debemos de procurar mantenernos firmes y fieles en ese pacto, en esa alianza con nuestro Dios. Amós 3:3 dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ponerme de acuerdo con Dios, ¿ya? No seguir disputando con el Señor, no seguir quejándome de las cosas que el Señor me da en la vida de cada uno de nosotros tenemos. ¿Pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo puedo yo caminar junto con el Señor entonces si yo no me pongo de acuerdo con Él? ¿Cómo puedo yo ponerme de acuerdo con el Señor si yo no le conozco a través de su palabra? ¿Cómo puedo yo estar de acuerdo y en paz con el Señor si yo no oro y ni le busco a Él? La vida del cristiano no es como los poporopos que metemos al microondas, que en un 2x3 ya sale la comida lista y preparada. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ponernos de acuerdo con Dios y para ponernos de acuerdo con Él tenemos que conocerle bien. Por ejemplo, un equipo de fútbol que ha practicado y trabajado juntos día tras día durante meses sabe exactamente lo que va a hacer la otra persona. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, día con día, día tras día, venir y trabajar con el Señor para que nosotros podamos ponernos de acuerdo con Él y trabajar juntos. ¿Conoces tú a Dios así? Una persona que ha estado trabajando al lado de Dios durante un largo periodo de tiempo lo conocerá bien y reconocerá su voz con fe. Nunca sabemos cuándo Dios está usando las experiencias comunes de nuestra vida para probar nuestra fe. ¿Es este un momento de prueba para mi fe? Hazte esa pregunta. El Señor y tú conoces esa situación en la cual tú estás atravesando. Cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes y particulares. Cada uno estamos viviendo nosotros y nos preguntamos continuamente, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Acaso yo no soy tu hija o soy tu hijo? ¿Acaso no tienes tus promesas para mí? ¿Por qué te has retrasado tú tanto? Estamos juzgando al Señor en ese momento entonces. Nunca sabemos cuando Dios está usando las experiencias comunes de la vida para probar nuestra fe. Los hombres del ejército de Gedeón fueron probados por la manera en que bebían agua. ¿Y se recuerdan cuántos de ellos fueron descartados? Lot fue probado mediante el desacuerdo que tuvo con Abraham en cuanto a la tierra. Él escogió la mejor parte, a los ojos, a la vista, a los sentidos, a las emociones. No nos dejemos de guiar por las emociones cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales. Vengamos y consultémosle al Señor una y otra vez para estar completamente seguros del paso que Él quiere que nosotros demos, porque al final va a resultar en beneficio para nuestras vidas. Israel fue probado mediante la sed en el desierto y Moisés fue probado mediante las quejas del pueblo cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, ve y háblale a la roca. Pero Moisés, lleno de ira en contra del pueblo y encolerizado, vino y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Debemos estar siempre alertas, porque a veces no sabemos cuál es la lección que nos conviene aprender hasta que no fallamos en la prueba. Por último, le conocemos a Dios a través de la oración. La oración, como hemos platicado muchas veces, es simplemente hablar con Dios. Sentarme tranquilamente, como ustedes quieran, en una tarde, en una mañana, en un mediodía, en cualquier momento, en el carro incluso, y hablar con Dios.
Eso es orar, eso es comunicarme con el Señor. Me pregunto cuántos de nosotros podríamos hablar con Dios como lo hizo Abraham. ¿Sabes cómo yo? ¿Sabes cómo y por qué él pudo hablar con Dios como lo hizo? Porque él estaba familiarizado con el Señor. Abraham lo conocía perfectamente bien, hablaba cara a cara con Dios. Escuchemos a Abraham hablando con el Señor. Este es uno de los pasajes más tremendos que nosotros podemos escuchar y leer en el Antiguo Testamento. Y vamos a Génesis 18, del 17 al 33. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, cara a cara. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Miren qué osadía de Abraham de disputar en ese momento por Dios, ya, de interceder, diría yo, realmente lo que estaba haciendo en ese momento. Continuamos en el versículo 24. Dice: tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad lo destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, ¿te atreverías tú a hablarle así al Señor? Tal vez falten 5 para los 50 justos. Comienza la negociación. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen ahí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración de los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen ahí 30. Miren qué tipo más osado. No lo haré si hallo ahí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen ahí solo 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿Se imaginan a algún ser humano hablando con Dios de esa manera? El único requisito que Abraham tenía para hacer esto era que estaba familiarizado, estaba en paz con Dios. Lo conocía perfectamente bien, hablaba con él cara a cara diariamente. Él le conocía muy bien. De esa manera nosotros tenemos la invitación de parte del Señor de venir y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia. ¿Tendríamos nosotros el coraje de negociar o interceder como Abraham hizo con Dios acerca de cualquier situación personal, familiar, nacional o incluso mundial? ¿No es eso lo que Dios anda buscando? ¿Quién se interponga entonces en la brecha? Sin duda sí, pero para hacer eso entonces tenemos que ser familiares, amigos de Dios. Voy cerrando con esto. Estos son los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así serán en los días de la venida del Hijo del Hombre. Los hombres no tomaron en cuenta lo que Noé estaba diciendo, ni tampoco creyeron que algo fuera a cambiar. Los humanos podían ver las nubes de la tormenta sobre el horizonte y aún así no creyeron que la lluvia era inminente. Notemos el paralelo sorprendente el día de hoy.
La humanidad puede ver todas las señales en estos últimos días y aún así no creen que nada va a cambiar. No creen en la inminente venida de nuestro Señor y no se están preparando para encontrarse con Él. Este es el tiempo de la iglesia de Laodicea, tristemente. Apocalipsis 3:14 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, indiferente, anémico. Ojalá fueras frío o caliente, dice el Señor. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigos, la iglesia está en un grave peligro en estos tiempos. Y el peligro grande y real es que no conocen a su Padre Celestial, a ese buen Dios que los ha llamado para ser parte de su familia. La gran mayoría de los que se hacen llamar cristianos están viviendo una vida de engaño. Hablan de Jesús y están jugando a la iglesia, pero en realidad no viven así. Viven como el diablo quiere que vivan. Cuando Él les dice todo que todo está bien y que ellos así están muy bien también. Que está bien ir a la iglesia los domingos, pero lo que resta del tiempo se la pasan tratando de conseguir todo lo que pueden sacar de esta vida de provecho para ellos. Están muy cómodos, son solamente cristianos tibios, si se les puede llamar cristianos del todo. El antiguo predicador puritano Stephen Charnock lo dijo claro: es muy triste ser cristianos en una cena, paganos en nuestros negocios y diablos en nuestros closets. Miren qué terrible, ¿no? Pero ¿estará este pasaje, este pensamiento, describiendo realmente lo que es la iglesia y hoy los cristianos el día de hoy? Es muy triste ser cristianos en una cena, paganos en nuestros negocios. No somos claros, no somos transparentes, no somos honrados, no somos íntegros delante de Dios ni delante de las otras personas, y diablos en nuestros closets. Inclinemos nuestro rostro. Te hago una pregunta en esta mañana, y esa pregunta es: ¿qué tan bien conoces tú a Dios? ¿Qué tan cercano estás de Dios para que puedas atreverte a negociar con el Todopoderoso acerca de un asunto o situación especial de la misma manera en que lo hizo Abraham? Elifaz, amigo de Job, le dio un buen consejo cuando le dijo: familiarízate ahora con él y ten paz, y en ello te vendrá bien. Permítame desafiarlos hoy con las mismas palabras: familiarízate, sométete, deja de disputar, vuelve en amistad con Él, cede ahora y haz la paz con Él, así te vendrá bien. Hoy es un buen momento entonces para ponernos a cuentas con Dios. Y si tú necesitas ponerte a cuentas con Dios, si tú te sientes identificado, si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón para ponerte a cuentas con Dios, solo te pido que hagas una oración ahí donde tú estás y le digas: Padre amado, te pido perdón en el nombre de Jesús, porque he caminado no conforme a tu palabra, ni a tus juicios, ni he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, sino he caminado en mis propios deseos y concupiscencias. Perdóname, Señor, y quita de mí este desánimo, este desgano, esta apatía, esta debilidad espiritual. Fortaléceme con tu Santo Espíritu y con tu palabra para que tú puedas cumplir tu propósito en mi vida. Señor, te amo. Díselo: Señor, te amo y te necesito en mi vida. Ayúdame a ser aquel que tú quieres que yo sea, para que tu propósito sea cumplido en mi vida, para tu gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.